Muy buenos y bonitos días decembrinos. Tengan todos ustedes, queridos amigos, las preguntas y respuestas. Ahí vienen. Pues nada, que es increíble que un tribunal colegiado de Tamaulipas ya le concedió la suspensión definitiva al senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, para que la UIF ordene de inmediato a las instituciones financieras descongelar sus cuentas bancarias. Como la ven estos malditos corruptos hijos de su PTM. Pues vamos. 1, 2, compañera, una y otra, compañera. Y luego nos vamos acá. 2 y 2. A ver hasta dónde. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Hace unas semanas, 2 o 3 semanas, se estrenó, mejor dicho, un documental, se llama Caso Narvarte a plena luz, que es el asesinato de 5 personas. Esto en particular da realce porque todo indica, el propio documental lo cuenta, obstrucción de la propia o cuestionamiento de que no se hizo justicia. Rubén Espinosa, el fotoperiodista que fue asesinado en este homicidio múltiple, y es señalado directamente por él mismo antes de que lo asesinaran, y un activista, a Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, Bermúdez Zurita, el que fue su secretario de Seguridad, como operadores. Y en este documental da algunas líneas, algún panorama sobre que incluso pues no se dio toda la información en el tema de la investigación por parte de la Procuraduría del entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Esto incluso ahí lo entrevistan, pero al propio subprocurador cuentan los abogados del caso sobre que exigen justicia, que cuando se le pregunta al subprocurador de ese entonces, de Miguel Ángel Mancera, que qué opina, que estaban los autores materiales de acuerdo a su investigación, que ya los estaban mostrando, pero que qué había detrás, cuál era la verdad, quiénes eran los autores intelectuales, y le contestó: eso ya es mucha exquisitez. Ya esa información sería ya mucha exquisitez, investigar algo así. Y esto lo cuento, y esto viene a modo porque, pues en ese año en que sucedió esto y previo, pues se hizo persecución de periodistas de todo tipo, obviamente, que cuestionaran al régimen, a los gobiernos de ese momento. Y ahora nos encontramos, presidente, con el tema de una carta, y yo quisiera comentarle, y eso por eso lo ligo, quienes firman esta carta, me llama la atención, cuestionando el tema de las mañaneras, y que hacen una narrativa que desde las propias mañaneras se enrarece un clima, el clima contra periodistas concretamente, y que usted ya ha mencionado, pero me llama la atención que quienes firman y que los medios principales masivos que han difundido esta carta contra de usted, dice ahí en los encabezados 177 periodistas, 180 periodistas, alrededor de ese número, pero quienes firman, por ejemplo, es Javier Lozano Alarcón. Yo personalmente no sabía que era periodista, Javier Lozano Alarcón. Mencionan también a Luis Carlos Ugalde, que fue el consejero presidente del IFE del entonces, pues señalado de haber encabezado en el IFE cuando fue el fraude del 2006. María Elena Morera, no solo aliada, amiga personal en su momento de García Luna. Ricardo Alemán, este periodista que en su momento insinuó en Twitter, incluso insinuando, convocando, instigando en dañarlo a usted en su integridad física. Entonces, esto que le estoy contando y esta diferencia de situaciones de narrativas y que ahorita sale este documental, no sé si ya lo ha visto, sería mi pregunta también, si ya lo ha visto, ¿qué opina al respecto?
¿Y qué diferencias obviamente puede haber de esta carta con estos personajes que a mí me da a que es una propia narrativa hacia un golpe blando contra usted? Usted ya ha padecido de estos golpes blandos cuando fue jefe de gobierno con el tema del desafuero. ¿Qué estrategia es la mejor, presidente, para enfrentar este tipo de narrativas de la derecha, de la ultraderecha incluso, porque se viene fuerte este año y porque obviamente viene la muy probable continuidad de la 4T a lo que ellos están impidiendo o queriendo impedir a toda costa? ¿Qué estrategia? Porque no es fácil lo que se viene en 2023 y obviamente después 2024. Serían esas dos mis preguntas. Bueno, en cuanto al documental no lo he visto, pero si existe una denuncia, estoy seguro que la Fiscalía de la Ciudad de México le va a dar seguimiento, y lo he dicho aquí en otras ocasiones, le tengo confianza a la fiscal, a la procuradora Ernestina Godoy. Es una mujer íntegra, honesta, incapaz de encubrir o de ser cómplice de una injusticia. Entonces es cosa de recurrir a ella. Cerca de lo de los medios, sin enfadarnos, tenemos posturas distintas. Ellos formaron parte de un régimen que yo sostengo se dedicó a saquear a México. El distintivo de lo que llamaron neoliberalismo, que yo llamo neoporfirismo, fue el saqueo, el transferir los bienes públicos a particulares, los bienes del pueblo, de la nación, a un grupo que le llamaron en su momento grupo compacto. Es una nueva oligarquía que se creó con Salinas de Gortari. Entonces, a partir de entonces, para poder saquear a sus anchas, pues se creó una red de componendas y complicidades, donde no solo eran los traficantes de influencia los beneficiados, sino eran dueños de medios de comunicación, periodistas, no todos desde luego, ni todos los medios de comunicación, pero pues es de dominio público qué medios de comunicación, qué periodistas guardaron silencio cuando estaban saqueando a México, como nunca en la historia. Nunca hablaron de corrupción. Además, encubrieron delitos que se cometían, como lo que significó la guerra contra el narcotráfico. Es también sabido que Calderón da a conocer que va a iniciar esa guerra y se atreve a decir que va a costar vidas, pero que no importa,
y habla incluso de vidas de civiles, de inocentes. Y como fue una guerra con altos niveles de letalidad, donde si había un enfrentamiento, lo hemos visto muchas veces, entre el ejército, las fuerzas armadas y la delincuencia, a los delincuentes, integrantes de bandas que quedaban heridos, los remataban. Eran masacres. Y estos medios de información, los que están ahora en contra de nosotros, hablando de que no se permite la libertad de expresión, fueron convocados por Calderón y les pidió que guardaran silencio sobre estas atrocidades. Ahora que se está llevando a cabo un cambio, una transformación, pues no solo están ofendidos los que gozaban de privilegios en lo económico, los traficantes de influencia, sino también los dueños de medios de comunicación y hasta periodistas. Desde luego intelectuales orgánicos y hasta gente de la academia. Porque así es un proceso de transformación. Entonces, no hay que asombrarse. Son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. Antes era saquear y repartirse el botín. Y a unos les tocaba más, a otros menos. A quien no le tocaba nada era el pueblo raso, porque esta política consiste en que todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Entonces, ¿qué significa la transformación? Hacer a un lado a los privilegiados, acabar con la corrupción y todo lo ahorrado, todo lo que se robaban, entregarlo a los más necesitados, a la mayoría del pueblo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque lo he dicho en otras ocasiones, no se conformaban con quedarse con una empresa, con un banco, con una mina. Además, saqueaban también el presupuesto público. Como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que se quedaran con los bienes, con el sofisma, la mentira de que es mejor el sector privado que el sector público y que no hace falta el Estado. Televisa, que basta con el mercado y que hay que diluir al Estado, desaparecerlo,
que tampoco es del todo cierto, porque es muy hipócrita ese discurso o esa pedacería de discurso, porque cuando necesitan al Estado lo usan. ¿Para qué? Para rescatar a los bancos, para beneficiarse, como lo hicieron con el FOBAPROA. Si no se necesitaba el Estado, ¿para qué se rescató a empresarios y a banqueros? ¿Por qué no se dejó al mercado? Si en el libre mercado un comerciante, como sucedió y como sucede, pequeño, le va mal, ni modo que el Estado lo rescate. Pero aquí sí lo consideraron válido rescatar a los de arriba y convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, con el famoso FOBAPROA, que todavía está ahí como una deuda onerosa. Entonces, son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. Y pues baste. El otro día estaba yo viendo, yo creo que te mandé una foto de cuando Calderón llama, o fue Peña, creo que Calderón, porque fue cuando estaba la guerra. A ver, busquen, es una foto en donde convoca a todos los medios de información para guardar silencio. Sí, creo que fue en el 11, que fue el año de más enfrentamientos y del mayor índice de letalidad, 2011. Van a ver ahorita la foto. Presidente. Son exactamente los que ahora están en contra de nosotros. Es normal y no hay ningún problema. Tú me preguntas cómo enfrentar eso, pues contextualizando. Repito, no hay texto sin contexto, nada más dando los antecedentes e informando, y ya la gente va a tener una idea de las cosas. Presidente. Antes era muy difícil porque pues eran todos ellos y nosotros no teníamos manera. Así es, Calderón. Celebran, Calderón, el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. Pero no puedes abrir la foto, ¿sí? Y mira, aunque no les guste, tú que los conoces más, ve diciendo quiénes son los que están ahí. O sea, porque ¿quiénes estaban? ¿Quiénes asistieron? Es un pacto de silencio. Sí, ¿no? A lo mejor sí se distinguen. Sí, no se distingue. A ver, pues, señálalos. No le hace que es libertad de expresión. O sea, tenemos nosotros también el derecho. Tenga miedo, dice el muñeco. Bueno, está Pedro Ferriz de Con. Aquí está Pedro Ferriz de Con. Joaquín López Dóriga. Denis Merker. Carlos Pusch. Ciro Gómez Leiva. Mari Carmen Cortés de Alebrijes. Roberto Roque está aquí.
Pepe Cárdenas, que está aquí, Javier Alatorre, de la silla rota, Rock, Loret, está Carlos Loret, que se ve ahí, que no se distinguen todos. Bueno, Marco Antonio Mares, que está aquí, Carlos Marín, Pascal Ventral del Río, de Excelsior. ¿Quién más se distingue? Bueno, está Leonardo Curcio, no sé si este es Sergio Sarmiento, pero podría ser. Azcarra Gallán y Ricardo Salinas Pliego. ¿Quién más? No sé si es José Narro, que se parece. José Narro, el exsecretario de Salud. Pues no se distingue, en la foto no se acaba de ver bien. Bueno, así más o menos estaba la situación. Pero ¿por qué no pones, fíjense lo que callaban? ¿Por qué no pones la gráfica sobre letalidad? Este es el 11, es la foto. ¿Sí, verdad? Este es el índice de letalidad. Bueno, pero fallecidos 1.412 en enfrentamientos, heridos y detenidos 1.127, agresiones 1.076, índice de letalidad 285. Es decir, más muertos que heridos y detenidos. Y no se decía nada. Sí, pero estamos viendo esto nada más por lo que preguntas. Entonces, pueden sacar un manifiesto diario y pueden seguir atacándonos en periódicos, en radio, en televisión, pero no tienen autoridad moral. No tienen autoridad moral. Nosotros no vamos a reprimir a ningún medio de comunicación, no lo hemos hecho, ni lo haremos, por convicción. Nosotros venimos de una lucha en contra del poder y triunfamos porque triunfó la justicia sobre el poder y nuestra concepción de poder es distinta completamente a esto. Para nosotros el poder solo es puro, solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No es sinónimo de autoritarismo, ni de corrupción, ni de prepotencia.
Entonces, necesitamos hacer el contraste sin enfurecernos, serenos, tranquilos, pero sí informar para que nunca más se silencie a los medios de información, ya sea por intereses políticos o intereses económicos. Que la prensa sea verdaderamente libre, distante lo más que se pueda del poder y lo más cercano que se pueda al pueblo, porque ese es también un distintivo que no tienen los medios. El pueblo no es actor principal en la historia, no es protagonista principal para los medios o para algunos medios de comunicación. Los actores principales son los que forman parte de la llamada sociedad política o círculo rojo, lo que llaman círculo verde o pueblo, esos no. Por eso también no hay que preocuparse mucho, porque antes hablaban, y todavía tienen ese concepto, de que si el círculo rojo se convencía de algo, de inmediato el círculo verde lo secundaba. Ya no, porque ahora la vanguardia en el pensamiento crítico, en el pensamiento transformador, en la revolución de las conciencias, está en lo que llamaban el círculo verde, está en el pueblo, es el que va adelante. Y ellos se quedaron atrás en la retaguardia porque no quisieron cambiar, porque no quisieron entender la nueva realidad. Yo no pierdo la esperanza de que al paso del tiempo vayan cambiando, se vayan serenando y vayan cambiando su proceder, porque eso es lo que ayuda más al país. Ahora también una última reflexión. Todo este grupo conservador, beneficiario de la corrupción, es progresista en comparación con los grupos conservadores de otros países. Que nos sirva eso de consuelo. Es que cuando ve uno cómo está el mundo, nunca había estado el mundo como está ahora, desde que tengo uso de razón. ¡Qué barbaridad! No voy a mencionar países ni continentes, pero hay veces que como aquí, pues es donde padecemos esto, pensamos, qué barbaridad,
¿Cuánto atraso? No, estos son de avanzada en comparación con otros grupos. Imagínense lo del Perú, aunque corra yo el riesgo de que me declaren non grato. Cuando me platica el presidente Castillo de que salía a la calle en Lima y lo veían los sectores de clase media, no todos desde luego, pero sí algunas personas, se ponían así frente a él y se tapaban la nariz. Eso pasaba en México, pero en la época del presidente Juárez, que lo humillaban así, que cuando iban la aristocracia de entonces, los fifís de entonces, o aspirantes a fifís, las señoras de alcurnia, al baño decían: voy al Juárez. Pero pues, estamos hablando de mediados del siglo XIX. Ahora no. Sí hay racismo, ¿no? Que por cierto, esa batalla la vamos ganando, porque antes hasta usaban dichos racistas y ahora se cuidan solo en lo interno, porque no se les quita tan fácil. Pero también vernos, ¿no? A partir de lo que sucede en otros países. Presidente, nada más para apuntar y pasar a mi siguiente punto. Precisamente salió apenas publicado en una revista de Inglaterra, Index on Censorship, precisamente donde lo comparan con dictadores a nivel mundial. Pero nada más apuntar, y por eso era mi pregunta, que ya me la ha respondido, es una revista, por ejemplo, que es financiada por Open Society, que es de Soros, pero eso no se dice, porque es una narrativa a la que se quiere llegar respecto a usted. El otro punto que dejo ahí es, sin querer yo defender a la ministra Esquivel, yo no soy quien, yo creo que ella tendrá que defender si lo está haciendo. Obviamente tiene que ver con una narrativa y con una intención de lo que se le llama el lawfare, que es el tema de control o de manipulación, en este caso de la justicia. Y hay una claridad ahí que no me voy a meter a detalle, pero bueno, pues no es gratuito, no somos ingenuos, ahí hay una intención. Repito, independientemente que cada quien se tenga que defender con lo que hace o lo que no hace, la intención de una estrategia es muy clara y obviamente esto se puede envilecer, y por eso mi pregunta. En todo caso, también le preguntaría si se ganara o si la sucesión presidencial, quien fuera presidente, presidenta, ¿usted le recomendaría las mañaneras? Porque ha sido el instrumento clave, a mi parecer, para poder enfrentar, y usted mismo aquí lo ha aclarado de una y otra manera. ¿Qué tanto es su recomendación a quien llegue en su momento y decirle: oye, si no haces las mañaneras o si no haces este ejercicio a su modo,
viene en un tema de envilecimiento peor. Eso sería mi pregunta. Y por último, ya nada más preguntarle, presidente, en otro punto, y yo agradezco que me haya dado la palabra ya antes de que termine el año, porque pues ya esta es la última semana, y pues en Guerrero el tema de los profesores particularmente, sus jubilaciones, sus retiros se hacen a través de un instituto estatal. Seguramente usted conoce esos esquemas, no está federalizado de los profesores que dan educación, imparten educación básica. Ahí hay una serie de problemas que tiene actualmente la gobernadora, no de ahora, sino son herencia, eso está muy claro, porque esto se viene arrastrando porque, de acuerdo a lo que hemos investigado, esta institución encargada de los retiros, de las jubilaciones, de los trabajadores del Estado de Guerrero, donde están incluidos estos profesores, los profesores del Estado de Guerrero para la educación básica pública, pertenecen, sin embargo, por el propio saqueo y haberlo utilizado por los gobiernos anteriores como caja chica. Cuando viene el punto donde se pueden retirar, actualmente hay personas que todavía no se jubilan, porque si empiezan su trámite de jubilación y dejan de dar clase, porque además ya llegó su edad, donde ellos ya también quieren disfrutar de su momento de jubilación, tiene que pasar hasta 2 años, presidente, así me lo han manifestado, para poder tener el derecho a su pensión, porque hay algo así como una lista de espera. Y en ese inter están están en el limbo, no tienen seguridad social, o sea, se quedan sin seguridad social porque no son ya profesores y está en trámite su jubilación. Y el problema es que pasa 1 o 2 años y la verdad es que dicen, ¿cómo me voy a meter en ese tema de la jubilación si me voy a quedar hasta sin seguridad social, si me voy a quedar sin mi ingreso, en este caso su derecho que se han ganado? Ellos preguntan porque la gobernadora en su momento, yo chequé y hay una declaración de ella cuando estuvo en campaña, que iba a buscar la federalización del tema porque definitivamente no iba a poder resolver por el gran atraso, obviamente insuficiencia de dinero, de presupuesto. Entonces, esa sería mi última pregunta, presidente. Si viene la federalización, ¿considera atender este punto en concreto que me han mencionado profesores de Guerrero? Si lo está contemplando, si se puede contemplar para el próximo año por parte de la Secretaría de Educación, si lo ve viable. Esas serían mis últimas preguntas. Le agradezco. Lo vamos a ver. Estamos ayudando a los gobiernos estatales en todos los cierres de fin de año, se ha ayudado para que no falte la nómina ni el aguinaldo. Se les ayuda con recursos de la Federación, diría adicionales. Y en el caso de Guerrero vamos a revisar de qué se trata y entiendo que es un asunto también estructural. ¿Qué fue lo que sucedió? Se descentralizó la educación y se descentralizó la salud. La Secretaría de Salud quedó como un cascarón, porque todos los servicios de salud pasaron a los estados, con el compromiso de que la Secretaría de Salud o la Federación tenía que enviarle el dinero para la salud a los estados. Entonces, en algunos casos no se usaba el dinero bien o no se usaba para la salud. Llegaba el recurso y lo usaban para otras cosas. Entonces se fue deteriorando todo el sistema de salud. Y lo mismo en el caso educativo. Una de las cosas buenas que se hizo, creo que en el sexenio pasado, fue que se federalizó la nómina de maestros que pertenecían a la Federación. Eso fue muy bueno
porque si no, si se seguía enviando el dinero, no le iba a llegar el sueldo, el salario al maestro, como pasa en algunas partes o pasaba, que ya lo hemos corregido, de que se enviaba el dinero para los maestros y lo usaban en otra cosa, no les pagaban a los maestros. 1 mes, 2 meses, 3 meses sin pago. Entonces, sí, lo mejor es federalizar. Los trabajadores quieren eso porque les da más seguridad. Por ejemplo, esos maestros, si están activos y están en la nómina federal, esos no tienen problema. El asunto son los estatales. Sí, sí, van a ser escuchados y vamos a ir avanzando. Llevamos, en el caso de salud, llevamos 9 estados y vamos hacia todos. En el caso de salud, federalizar la salud para tener un sistema de salud de primera en cuanto a que haya los médicos, a que estén bien las instalaciones, que existan los equipos, que no falten los medicamentos. Eso es lo que estamos haciendo ya en 9 estados. Mañana vamos a tener el informe de salud sobre eso, de cómo vamos. Y se va avanzando y se va avanzando, y el propósito es que el año próximo tengamos uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo, que no falten los medicamentos, que no falten médicos generales, que no falten especialistas, que haya atención en todos los turnos, los fines de semana, y que sea gratuita la atención médica y los medicamentos. O sea, que se garantice el derecho a la salud. Entonces, en eso vamos y vemos esto, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Y qué era lo otro que planteabas? Eso lo va a resolver quien quede. Yo sí pienso que es importante que el gobierno informe, porque si no, se queda rodeado, secuestrado. Una vez un empresario de medios de información me dijo, cuando yo era jefe de gobierno, que desataron una campaña, creo que cuando los videos del maestro Bejarano y Ahumada y eso, dice, es que, entre otras cosas, estabas muy arriba. Y así no nos conviene. Palabras más, palabras menos. Porque era tanto el poder de los medios que para sacar prebendas, hacer negocios al amparo del poder público, necesitaban gobernantes débiles. ¿Qué hace un gobernante sin respaldo popular? Pues va y se entrega a los brazos de los dueños de los grandes medios de información para ver si sale adelante. Y lo pueden sacar adelante, nada más que lo despluman. No a él,
al erario. Entonces, entre otras cosas, tiene que haber un medio de información, que si es en la mañana, pues bien, si es en la tarde o es cada 2 días, pero sí hay que estar informando, buscar formas de estar informando y haciendo valer el derecho de réplica y no quedarse callados, para garantizar la libertad plena. O sea, que los adversarios puedan decir todo, hasta insultar. No. Pero que se tenga también el derecho a la réplica y a estar informando. Además, la labor de un gobernante es informar, es orientar, es concientizar. Es una obligación informarle al pueblo. Y esto que dices de la ministra, porque es un tema que está en las redes sociales y debe estar también en los medios convencionales, en todos. ¿Saben qué quieren? Bueno, primero, porque mucha gente no sabe, hay que contextualizar, hay que dar los antecedentes. Y no sabe porque tampoco le importa mucho y anda en otras cosas, o no tiene el acceso a la información. Pero hace como 40 años se tituló una abogada que se llama Yasmín Esquivel. Terminó en la Escuela de Derecho de la UNAM y para recibirse, después de que se cursan todas las materias, hay que presentar una tesis, es decir, un trabajo escrito sobre un tema. Y en ese entonces, esta abogada presentó una tesis y ahora, como esta abogada llegó a ser ministra en la Suprema Corte, y el día 2 de enero, a más tardar a las 12 del día, se va a elegir al nuevo presidente de la Suprema Corte, y esta ministra es candidata le sacaron que cuando hizo su trabajo de tesis copió, le llaman a eso plagio, es una especie de robo que tiene que ver con lo intelectual, con lo académico. Pero fue hace 40 años que un grupo conservador descubrió que ella había copiado, según la versión de estas personas, la tesis de otro alumno que se había recibido un año antes que ella y que la tesis es igual, calcada. Esto se dio a conocer
a través de un medio que se caracteriza por defender a la mafia del poder, Loret de Mola, que es un periodista famoso pero muy corrupto, que tiene como 6 departamentos, tiene un departamento en la Ciudad de México que es de los más lujosos de la ciudad y tiene una residencia también lujosísima en Valle de Bravo y tiene departamentos en el extranjero y es como el favorito de los conservadores, un poco como el Reforma y como, bueno, casi todos, casi, porque hay muchos periodistas honestos. Entonces, da la noticia, la gran noticia, ¿no?, de que la ministra plagió la tesis. Ya la ministra está pidiendo que la UNAM investigue, porque ella dice que no es cierto, que ella hizo primero el trabajo y que fue a ella a la que plagiaron. Y está pidiendo que la UNAM haga una investigación y se llegue al fondo. Y eso yo lo veo bien. Que los especialistas, autoridades de la UNAM investiguen y den a conocer un dictamen sobre este asunto. Pero mientras se da a conocer ese dictamen, ya está la polémica. Y pensaron los que están en contra de la ministra de que ya con eso la eliminaban como candidata. Se tiene que saber también que son los 11 ministros, nada más, los que van a decidir, ministras y ministros. Los 11 son los que votan y van a decidir. El golpe a esta candidata también tiene que ver con nosotros, porque ya saben ustedes que si alguien se trastabilla y se afecta la rodilla, nos echan la culpa a nosotros, ¿no? Porque sostienen que es la candidata de nosotros, cosa que no es cierto, porque nosotros no tenemos candidatos, porque a nosotros no nos corresponde elegir y porque nosotros somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial. Pero ¿por qué suponen que la licenciada Yasmín es nuestra candidata? Porque ha actuado con mucha rectitud
y ha apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial cuando todos estaban en contra de la ley eléctrica. Ella defendió la postura nuestra. Y todo lo que quieren declarar como inconstitucional, todo lo que presentamos, ella ha votado junto con la ministra Loretta Ortiz y muy poquitos, pero ella ha sido muy consecuente. Entonces, tienen miedo, mucho miedo, los del conservadurismo y sobre todo los tranzas, de que ella quede de presidenta, porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país. ¿A quién quieren los conservadores? O como se decía antes, ¿de parte de quién es este golpe? ¿A quién quieren? No me voy a meter en eso, nada más les voy a decir que quieren al ministro más rico de todos. A ese quieren de presidente. Pero qué bien que la UNAM va a resolver este asunto y se aclare. Y ojalá y lo haga pronto, antes del día 2. ¿Mande? Sí, pero tiene que haber un dictamen. O sea, sí hay coincidencias, eso todo el mundo coincide, de que es una copia, de eso no hay duda. Lo que hay que ver es quién copió a quién, quién plagió a quién, y hacer la investigación. Y es muy bueno esto, muy sano. Hay que purificar la vida pública. Entonces, ya sí, ya sabemos de qué se trata, porque todo el fin de semana y desde antes ha estado el tema, ¿no?, de la ministra Yasmín. Bueno, pasamos, adelante. Y después vienen las dos compañeras. Sí. ¿Qué tal, presidente? Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones, ABA Noticias de Veracruz. Pues incidiendo un poco en el tema de la ministra, es pues consultarle específicamente si este tema de que esté en tela de juicio su título de licenciatura, pues no la descarta directamente. Hay países como Alemania, en otros países donde justamente este tipo de sospechas inmediatamente descartan a los aspirantes. En el caso de México, ¿usted no lo considera así? Pues yo pienso que como hay un interés político de por medio, porque pues, es evidente que todo este escándalo se da en víspera de la elección en la Corte.
todo mundo sabe que ella es aspirante a la presidencia. Entonces, lo mejor es que la UNAM dictamine, les corresponde a ellos, y que lo haga pronto. Justamente eso que decía mi compañero Jorge Chaparro, es una persona honesta siendo que tiene este tema en lo que a mí corresponde, en lo que me consta, es que ha actuado con rectitud. Yo la conozco a ella de hace 6 años para acá. Y ha tenido una actitud consecuente. Nunca he recibido una queja. Además, ha tenido cargos. Sí, estuvo en el Tribunal Agrario, si no me recuerdo también. Estuvo en el Tribunal Agrario, estuvo en el Tribunal Administrativo y ahora, o sea, lo de la tesis sale ahora. Y es muy sencillo que la UNAM resuelva, pero no se puede con una nota de Loré de Mola descontarla. Podrá pasar en otros países, pero yo no creo que deba de copiarse, hablando de plagios, procedimientos de otros países, cuando aquí tenemos una realidad muy específica. Obviamente también el tema está de las tesis del expresidente Peña Nieto también, el presidente Vicente Fox. No, ese es otro asunto. No nos metamos. O sea, eso tendría que irse mejorando. Es más, lo que hay que procurar es la reforma del Poder Judicial. O sea, ese es el fondo. ¿La ministra garantiza esa reforma? Sí, aunque no va a ser fácil y va a llevar más tiempo, porque es un poder muy penetrado por el grupo económico dominante, desde jueces, magistrados, ministros. Se va a llevar tiempo el que con la iniciativa del mismo Poder Judicial se vaya limpiando. Sí, hay una iniciativa que presentó el actual ministro en el Senado de la República. Sí, se avanzó sin duda con el actual ministro, pero sigue pendiente. Yo aquí lo he dicho, en la actitud de jueces, en la actitud de magistrados, en la actitud de ministros, que representan a los grupos de intereses creados, representan a el dinero, pues, poderoso caballero, don dinero. Representan eso, no representan al pueblo. Lo estamos viendo ahora en el caso de este señor Vallarta. Israel Vallarta. 17 años sin condena. ¿Qué no habla la Constitución que en 2 años tiene que haber una condena? Y ahora que se quiere buscar que salga,
interponen nuevos recursos. ¿Por qué no lo liberan? Porque fue el señor al que torturaron en el montaje que hizo Loret de Mola en el gobierno de Calderón y bajo las órdenes de García Luna. Entonces, que no me vengan aquí a decir que es un asunto jurídico, no, es un asunto político, de poder. Y que no vengan a decir que soy un tirano, un dictador, porque yo no puedo liberarlo, porque de acuerdo a mis facultades solo puedo otorgar amnistía a quienes están sentenciados. Y como este señor lleva 17 años sin sentencia, no puedo hacer nada. Si yo fuese un dictador, un tirano, si fuese yo como los presidentes de antes, claro que saldría. ¿Qué no los ministros de la Corte y el presidente de la Corte eran como empleados del presidente de la República? Pues ya no es así. ¿Dónde está la tiranía? ¿Dónde está la dictadura? No somos iguales. Entonces, eso es lo que yo considero, que resuelvan en la UNAM el asunto. Creo que hay o debe de haber en la UNAM instancias. Hay un consejo, regularmente hay un consejo. Sí, y de ética, y además el tema lo amerita. Ayudaría mucho la UNAM resolviendo en un sentido o en otro. ¿Sería sano que resuelvan antes del 2 de enero, presidente? ¿Mande? ¿Que resuelvan antes del 2 de enero? Es que lo pueden hacer. El rector puede convocar al comité. Sí, que busquen la forma, pero si es un asunto que va a ayudar a la transparencia, son hechos, no palabras. Entonces, esto sería bueno, ese es mi punto de vista, pero no como quizá imaginaron, ¿no? Pegamos el descontón y ya eliminamos a la ministra, ¿no? ¿Mande? ¿Respaldaría el veredicto de la UNAM? Claro, claro, porque tienen que probar. Es un dictamen. Lo que no se puede, de ninguna manera, ¿sí?, es juzgar como lo están haciendo con los medios, como era antes y como está ahora en su apogeo, el linchamiento político. El linchamiento político a los adversarios, en este caso a nosotros y a los que consideran que están cercanos a nosotros. A veces yo quiero hacer hasta un reconocimiento a un ciudadano y lo pienso y digo, no, le va a ir como en feria. Entonces no lo va a hacer. ¿No va a venir Abraham Mendieta? ¿No va a venir Abraham? ¿Cómo? ¿No va a venir Abraham Mendieta al reconocimiento que le ha ofrecido? Él sí. Sí, no, y a otros también, a muchos. Claro, no, sí hay gentes muy buenos ciudadanos
Si por eso podemos enfrentar a este grupo poderosísimo, que tiene muchísimo dinero, los medios de información, y hemos resistido, y mi cálculo es que vamos a seguir resistiendo. Pero porque esto va a ayudar mucho a limpiar, a purificar la vida pública. Es que imagínense, pon la foto otra vez. O sea, y ahora todos en contra, en bloque. Eso era. Esta foto es enseñanza pura. Es hablando de plagios, es una tesis. Es el poder y los medios. Pónganle como quieran. Pero me la encontré de casualidad y veo la fecha, 11, cuando estaba en su apogeo la violencia y silencio. Zipper, dirían los que saben hablar inglés. Cambiando de tema, señor presidente, en diciembre regularmente